Sé que esto no es el formato en el que me soléis ver, pero antes de tirarme, donde tengo el ordenador allí, hablando durante 2 horas, porque me trabo al hablar, voy a hacer el vídeo así. Y si preguntáis por qué tengo esto, estando en mi habitación, la respuesta es fácil. Estando en Murcia, en esta casa, hace frío y estoy resfriado y me duele la garganta. Así que... ¡Oh, jodéis! Bueno, jodéis, no. Ya sabéis por qué tengo esto. ¿De qué va el vídeo? Como habéis visto en el título, el vídeo va sobre que Joey Park deja de ser director interno. ¿Significa eso que se retira? No. Simplemente deja de ser ejecutivo como tal, aunque siga siendo el director creativo de toda la empresa, la persona, aunque siga siendo la persona con más autoridad creativa en todo Joey Entertainment. Para aquí vengo a explicar qué significa realmente que él deje su posición de director interno. ¿Cómo va a cambiar Joey Entertainment al dejar de ser director interno? Esto te adorno. Si hay alguien le interesa Nichu, espero que no, porque Joey Entertainment no la maltrata, pero desde luego que la gestiona una mierda. O sea, y ya es un vídeo sobre eso, pero podría hacer otro otra vez. Bueno, que me voy por las ramas. ¿Cómo va a cambiar Joey Entertainment? Pues los tres principales pilares que sí o sí afectan a los idols y a los equipos, y a los equipos creativos de Joey Entertainment son mayor libertad creativa, mejor marketing en teoría y calidad sobre cantidad. Ese último lo vais a entender. ¿Por qué mayor libertad creativa? ¿Esto va a afectar a los idols? Sí y no. Esto principalmente va a afectar a Stray Kids. ¿Por qué? Porque al tener un Joey Park menos ejecutivo, que tiene que hacer menos papeleo y tiene que reunirse menos veces con los accionistas y decir, vale, a esto porque ellos dicen esto, porque ellos dicen lo otro. Pero va a afectar en que Stray Kids ya va a tener bastante más libertad en hacer lo que le dé la gana, mientras que Joey Entertainment le saque 200 millones de dólares en un solo tour. Puede que afecte a Mx y a Girlset. ¿Por qué? Porque son dos grupos en los cuales Joey Entertainment quiere que tengan más libertad creativa. Mx, por un lado, están ya empezando a hacer las letras de algunas canciones. Y Girlset, por cómo se está viendo, cada vez tiene más libertad creativa. Fue Kendall la que hizo el logo y el nombre del fandom. ¿Pero eso va a afectar a más idols? No. ¿Por qué? Te pongo ejemplo a Nichu. Nichu es un grupo japonés, el cual es, no voy a decir muy popular, pero bastante popular en Japón, el cual lleva como casi 6 años, lleva desde mitad del 2020 con casi la misma gestión que lleva. Y se le ha dado muy poca libertad creativa, y en los únicos casos han sido canciones de unidad o para los vídeos de cumpleaños. ¿Esto va a decir que con un Joey Park menos ejecutivo van a tener mayor libertad creativa? Puede, pero seguramente no. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sin embargo, sí que va a afectar a las divisiones. O sea, espérate que esto es muy complicado. Es que tenéis los dos de memoria. Se me ha todo resfriado. A ver, tenemos que las divisiones son One Label, que es la división de Nichu, Next, Stray Kids y 2PM. También tenemos Bloom, que es la división de Itchy, Stride, que es la división de Girlset, Twice y Kickflip. Y tenemos Squad, que es la división de Mx. Esas son las principales divisiones a lo que va a afectar este cambio. ¿Por qué? Porque el Joey Park al ser antes como el centro de la dirección creativa de Joey Entertainment, pues todos estos equipos tenían que ir a Joey Park y decir, oye, podemos hacer esto. Y Joey Park era el que tenía que decir sí, no, o cambia esto, o cambia lo otro. Con él, teniendo que hacer menos papeleo, simplemente asegurándose de que el sistema vaya bien, estos equipos ya no tienen que comunicarse tanto con Joey Park, sino que lo pueden comunicar entre sí. Por ejemplo, One Label, si quiere hacer un combate de Nichu, ya no tiene que ir a Joey Park y decir, oye, podemos hacer esto. Es la propia división que va y dice, se dicen uno a otro, oye, para este lanzamiento hemos pensado en este diseño, podemos hacerlo. Y es el jefe, el creativo de One Label,
o que sea Yogi Entertainment, y dice: ¿sabes qué puedes hacer? Los rótulos estos, cámbialos por otros. Y las fotos... Y las fotos... un poco más grandes. Eso es principalmente lo que tiene que hacer el equipo, sin ir tanto a Jewel Park. Eso es lo que hace con una división, cada división con cada uno de sus grupos. O sea, mayor libertad creativa y mayor independencia a la hora de gestionar. ¿Cómo es que se aseguró Jewel Entertainment de esa libertad creativa? Si Jewel Park, como lo quieras llamar, siempre ha sido como el genio de Jewel Entertainment, por una mujer, Emily J.O., que para quien no le suene, es la señora, o señorita, depende de quién esté viendo esto, así que Nessen fue la directora de artistas y repertorio justo en el momento en el que a todo el mundo le empezaron a gustar las canciones de Aespa. Estoy hablando de canciones como Spicy, Drama, Supernova, Whiplash, Armageddon. Fue esta señora la que hizo eso posible. ¿Y qué hacen las personas de artista y repertorio? Pues un poco ser el puente entre lo que quiere la agencia y lo que quiere el equipo creativo. Son los que dicen: oye, saquemos esto, saquemos lo otro, o no saquemos nada y hagámoslo desde cero. Eso es lo que se dedican a hacer los equipos de artista y repertorio. Y desde finales de 2024, esta señora lleva trabajando en Jewel Entertainment, principalmente para Stray Kids, pero es la directora de artista y repertorio para la división de nicho, aunque principalmente trabaja con Stray Kids, que me he repetido. Pero aún así, yo creo que se ha podido notar en toda la cúpula de Jewel Entertainment. Por ejemplo, si habéis visto el solo de Yeji, los lanzamientos de Mix o algún otro grupo, habréis notado que ha mejorado la calidad musical. Pues ya sea directa o indirectamente, ha sido gracias a esta señora, la cual no solo ha traído un mayor estándar y una red de productores a la que ella conoce, sino que ha traído la cultura, por así decirlo, de marca de SM Entertainment, de la era de Lee Soo-man. ¿Y cuál es eso? Pues tratar a los grupos como marca de lujo, por así decirlo. Me estoy enrollando mucho para un punto tan corto. Yo creo que para terminar este punto es también para que haya menos roce entre divisiones. O sea, si la división de nicho, o sea, si One Label quiere ayuda de la división de... Pongamos que la división de nicho, One Label quiere la ayuda de Square, que es la división de MX. Pues ya con este Yogi Park menos ejecutivo, me estoy repitiendo muchas veces, pues ya con este Yogi Park menos ejecutivo, teniendo que hacer menos papeleo, se abre la veda de que las divisiones puedan colaborar entre sí. Y que si algún día quiere Yogi Entertainment, alguna de las personas que hizo esto ayude a esto. ¿Me entendéis? Vamos al siguiente punto. Yendo al marketing. ¿Por qué en teoría tiene que haber mejor marketing? Aunque la gente sigue siendo casi la misma. Por lo mismo que he dicho antes, por un JYP menos ejecutivo. Ya se abre la veda de que JYP era el cuello de botella de marketing de todo JYP Entertainment. ¿Por qué? Porque un director creativo no solo se dedica a hacer la de... Porque un director creativo no solo se dedica a hacer la de... No me gusta. Cambiar las letras. Cambia el diseño, coño. Y me pone esto aquí. Pero vosotros pensáis antes de hablar o habláis tras pensar con la única neurona que os quede en la cabeza. Esto no puede ser así. Pero que esto es barato, pero tú estás viendo esto. ¿Acaso los fans van a ir y va a hacer, mira, lo compramos? Pues no. Esto tiene que ser distinto. Esto tiene que ser más lujoso. Más esparpanante. No sé si lo he dicho bien. Esto no puede ser así. Habla antes de pensar. O piensa sin hablar. Y soy hace esto, lo que sé. ¡Hostia puta! Y soy a lanzar esto así. Pues mira, yo qué sé. Mandarla a Countdown. Mandarla por ahí. Coño, con una marca. Hace algo, coño. Que tenemos esto aquí.
celebrando, mira, el debut de Nichu en Corea, os toquéis los huevos aquí y solo trabajéis para Stray Kids. De que tiene huevos. Eso es lo que se dedica a hacer un director creativo. Y me quedo tranquilo, ¿eh? Creo que voy a recurrir más veces a esto porque me encanta. Eso es lo que se dedica el director creativo. No solo a hacer un poco de juez de la dirección creativa, sino también a decidir el marketing que tiene un grupo o que tienen los grupos en general. Y como la composición de Joey P tiene influencia en esto, pues como he dicho antes, más colaboración entre divisiones, menos roces, menos obstáculos, aunque tengan un plan, salga mal y tarde. Ahora supone que tiene que salir a tiempo, aunque salga mal. Que no es el objetivo que salga mal, pero no nos podemos fiar de Joe Entertainment, son unos malditos inútiles. Y mira que yo soy fan de Nicho, pero es que son inútiles. ¿Y por qué? Digo, calidad sobre cantidad, si debutan un grupo al año. No, la mayor racha que han tenido de debuts ha sido desde 2018 hasta 2022. Que eso fue Stray Kids, Itchy, Nicho, Legendary Heroes y Mix. O sea, mínimo un debut al año. ¿Por qué? Porque Joey P Entertainment en ese momento se estaba expandiendo. Habían pasado de tener una oficina estartalada a tener una oficina en condiciones. Que no se la han seguido reformando a día de hoy. Y desde Mix tampoco han debutado tanto. Tenían que debutar a Next. ¿Por qué? Porque el acuerdo con Sony seguramente era de dos grupos. Nicho y un grupo masculino, Next. Y tenían ya desde 2021 a Kickflip, que es el grupo que salió, el programa cuyo nombre no me acuerdo, pero desde eso tampoco han debutado tanto, y lo que han debutado últimamente ha sido Infinite Entertainment, que es la división que va hacia actores, artistas que no estén en la industria K-pop, o sea, algo más tradicional y algo más pasional dentro de la industria musical coreana. Pero bueno, teniendo las divisiones más independientes, más mejores y que funcionen con menos roces, pues el objetivo es que las divisiones K-pop, o sea, esto, pero es centrar las divisiones K-pop en lo que es, que sean rentables. Aunque yo intentar también ya rentable. Enfoque de calidad sobre cantidad, viendo que hay pocos debuts, que están centrando su esfuerzo en pocos grupos. O sea, no están queriendo debutar muchos grupos porque han visto que eso no va a ir a bien. Sino mirada, Hype y ASM. Y ya yo hasta cacao. ¿Por qué? Porque sus grupos nuevos están debutando muchos grupos a mansalva. Pero ¿qué pasa con esos grupos? Pues que cuestan mucho que sean relevantes. Así que lo que está haciendo Joey P es centrarse en unos pocos grupos que sabe que van a interesar. O sea, calidad antes que cantidad. ¿Qué está impulsando tanto cambio, tanta reestructuración en Joey P? Dos cosas. Que cada vez se venden menos cosas en esta industria y el pedazo de edificio que estoy poniendo en pantalla que le va a costar más de 150 millones de dólares. Principalmente por este edificio de aquí. Y no estoy bromeando. Querían empezar a construirlo a finales de 2025 y todavía no se sabe cuándo lo van a construir. Yo creo que este paso lo van a construir en 2040 porque todo se está yendo a la mierda. ¿Y cómo es que este edificio está impulsando tantos cambios? Pues porque es muy caro. Como he dicho antes, 150 millones de dólares. Los que son un poco avispados saben que la empresa que hace esto tiene de efectivo 100, creo que más o menos 180 millones de dólares. Y algunos estaréis pensando, entonces no pueden pagar la sede al contado, o sea, la sede entera de una. Por poder podrían, pero no les saldrían en la jugada. ¿Por qué? Y aquí voy a entrar en muchos números. Estos tienen de efectivo 180 millones. Y la sede, digamos que le va a costar 160 millones. Y la sede, digamos que le va a costar 160 millones de dólares. Perdón por mi mala letra. Nunca destaqué por tener la mejor letra del mundo. Y si tienen 180 millones, no pueden pagar 160. Sí. Pero, digamos que lo pagan entero. Se quedan con 20 millones de dólares. Se quedan con 20 millones de dólares. Y muchos dirían, hostia, eso no es mucho. Pongamos la gestión de Mix, por ejemplo. Un comeback, digamos, de Nicho, cuesta entre 4 y 5 millones de dólares. Y sí, parece mucho. Pero ahí estamos viendo costes de pagar el equipo externo, pagar los videoclips, pagar los diseños, pagar la distribución y pagar los álbumes. Y sí, más de la mitad se va en álbumes, solamente en hacerlo. Yo no estoy haciendo de hacerlo de, mira, esto quiero que sea así, no, de construirlo. De que te venga
así. Y el Mix, que suele vender 700.000 álbumes, pues digamos que si un combat de nicho cuesta 4 millones de dólares, uno de Mix cuesta perfectamente 7-8 millones de dólares. Vamos a dejarlo en 8. ¿Cuántos combats hace Mix al año? 2. 8 por 2, 16. O sea, aquí tenemos que hacer 20 menos 16. Vaya litro de mierda que tengo. Tenemos que hacer 20 menos 16. Desde luego la mierda letra que tengo no tiene solución. Y si hemos hecho 2 combats, nos quedan ahora 4 millones de dólares. O sea, ahora tenemos 4. Pero ¿qué pasa? Hay que monetizar, hay que hacer conciertos. Y solo nos quedan 4 millones de dólares para Mix. Bueno, para Mix, la empresa solo le queda en este escenario 4 millones de dólares. De esos 4 millones, tú digamos que, que quieren hacer una gira en Japón, 10 conciertos medianamente grandes. Eso se nos va, según la inteligencia artificial, porque yo tampoco soy muy de números. Según la inteligencia artificial, una gira de 10 conciertos en Japón, medianamente en sitios grandes, cuesta unos 4,2 millones de dólares. Y esto, 4 menos 4,2. Desde luego la mierda de letra que tengo es que no voy a parar de decirlo. 4 menos 4,2 se nos queda en que tienen menos 2. Que tienen menos 200.000 dólares. Se tienen menos 200.000 dólares. ¿Y eso qué significa? Que deben 200.000 dólares. Ahora, multiplica estos gastos por todos los grupos de JYP Entertainment, aunque sea con estos números. Al final, de 200.000 acabarían debiendo fácilmente, haciendo así números rápidos. ¿Cuántos grupos hay en JYP? Digamos que acabarían debiendo 16, 20, es que no me costó 20. Digamos que la misma gestión. Digamos que 20 por 10. Bueno, por 10. Acabarían debiendo una friolera de... no de 200.000 dólares, sino una friolera de 20 por 10, 200. Una friolera de 200 millones de dólares sin contar los ingresos. Sin contar los ingresos acabarían debiendo, 200 millones de dólares. Así que en este escenario la empresa pasó de tener 180 millones a deber 200 millones. Así que, ¿qué es lo que están haciendo para paliar esa necesidad de dinero? Esa necesidad de dinero, pues todos los cambios, pues para hacer a la empresa más rentable. Más rentable, ¿qué significa? ¿Qué significa que, por ejemplo, si Nicho genera 10 millones de dólares, que generan bastante más, si Nicho genera 20 millones y de ganancia y de beneficio hay 2 millones, o sea, lo que ganan, pues quieren que de esos 10 millones que habían antes, ahora se ganen 3 millones por lo menos. ¿Eso es bueno para los idols? No. Bueno, sí en cuanto a lo que ganan y no en cuanto a su horario y cómo tienen que trabajar. Porque ahora tienen que vender más por presiones de la nueva serie. Y del problema que JYP no ha querido, y el problema de JYP Entertainment que no ha querido mejorar su gestión hasta que se han visto con la parte en toda la cara. Porque esto se podría haber solucionado hace muchísimo tiempo, manteniendo una nueva gestión desde 2018 hasta 2026. Pero no. Lo tienen que hacer ahora. Justamente ahora. No lo pueden hacer antes. Y te vendría alguien de JYP y te diría: es que antes la cosa era más fácil, ¿eh? Antes la gente no se quejaba tanto. Ahora la gente se queja de que no, es que no le están pagando bien, es que no tiene suficiente descanso. ¿Y mi dinero qué? ¿Mi dinero qué? Yo estoy aquí trabajando 15 horas al día para que veáis esto. ¿Que eso no necesito yo dinero? Perfectamente habría alguien en JYP que estaría hablando así. ¿No veis lo que descarga hace? ¿No veis lo que descarga hace de típico coreano enfadado con esto? Bueno, coreano enfadado. Lo como yo lo veo. ¿Eso qué significa para los idols? Aparte de tener que vender más. Pues que tienen más presión. Ya no van a tener tanto descanso. Los que no sean por ley, a la mierda. Aquí se trata de ganar y ganar.
Yo creo que decir que van a estar más estresados, van a tener más... Espero que no pase, pero van a tener más ansiedad. Bueno, la gestión va a ser más estresante, por así decirlo. Sí, la serie y todo esto, que... Es que yo no me acuerdo qué he dicho. Bueno, si me falta algo lo diré en los comentarios. Es que todos estos problemas han ocurrido porque el equipo se vende mal. Y si queréis que haga un vídeo explicando por qué el equipo se vende mal, dejadlo en los comentarios sobre Yogo Entertainment. Decidid lo que queráis, apoyad el vídeo de alguna manera. ¿Qué? 75 euros por un like, su puta madre. Es que eso habrá venido el típico de Yogo Entertainment y habrá dicho... ¿Y a mí qué me dices? ¿Acaso soy yo el que lo construye? Simplemente lo vendo. Ah, ¿qué queréis que esté ahí? No, eso es caro. Pobre de mierda. Que pobre. También los fans coreanos que se nos gastan 300 euros solo para ver a la idol y tú te quedas... No, es que si te identificas, no te puedes, que es mucho dinero. Ande, vete a tomar por culo. Por eso. Hasta luego.